Vamos a analizar el día de hoy 3 delitos: el delito de homicidio, el delito de asesinato y el delito de femicidio. Vamos a analizar esa perspectiva y aquí le quiero hacer un incentivo. Le quería comentar que hay mucha gente que dice, no, es que viera que los privados hoy, los exámenes técnicos profesionales, a los que le llamaremos cariñosamente privados, son muy prácticos. Y qué difícil, porque ahora yo no tengo experiencia en la práctica, y qué puedo hacer si no sé cómo se da en la práctica. Y entonces, algo importante es que usted siempre, al menos que en la mayor parte en nuestros videos siempre enfocamos ese tema práctico para que usted le comprenda. Y yo le digo siempre, tenga fe en la ley. Si usted estudia como loco en la ley, tenga fe en la ley, porque al menos la ley, yo le digo, en todos los casos que ha aplicado la ley, variará un poco la forma, pero la ley es la ley y la deben de respetar como tal, sea quien sea. Así que la ley es clave, y por eso el estudiar como loco, la ley le va a ayudar un montón. Pero me dicen muchos alumnos, mire, Elic, fíjese que mi examen fue muy teórico. Yo la práctica la domino porque trabajo en eso, pero me preguntaban muchas cosas teóricas que uno no usa en la práctica y yo no lo sabía. Entonces le comento, usted para su privado no puede irse con uno o con otro. Tiene que salir con los dos, con toda la teoría súper estudiada y con toda la practicidad, la práctica analizada, creyéndose que usted es un abogado y una abogada, y qué haría si usted está en el caso en concreto. Así que ese es nuestro incentivo, y vamos a comenzar el día de hoy con nuestra presentación. Vamos a lo primero, que es analizar el delito de homicidio. El delito de homicidio nos dice el artículo 123 del Código Penal. Recuerda, esto está en la parte especial del Código Penal, los delitos contra la vida e integridad de las personas, y nos dice, comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. Y hoy no me voy a quedar con las penas, porque lo que me interesa más en este caso es el análisis de cada uno. Le comento, el delito de homicidio nos dice quien diere muerte a una persona. Usted siempre tiene que analizar la estructura del tipo penal, donde va a establecer, ¿verdad?, el sujeto activo, que es la persona que obviamente va a causar la muerte, el sujeto pasivo, que es la víctima, ¿verdad?, que la persona a quien le van a causar la muerte. Algo importante, lo que le llaman el bien jurídico tutelado, que aquí le recomiendo, es un delito contra la vida, ¿verdad? Es la vida, el bien jurídico tutelado, que protege la norma. Y el famoso verbo rector, que acá en el caso del homicidio es esa palabra, la muerte. Eso usted se lo tiene que saber para esto y todos los demás delitos, y analizarlo y saberlo explicar. Ahora, algo importante, el homicidio tiene una de su particular bien especial, porque para poder encuadrar en homicidio se tiene que dominar todos los otros delitos contra la vida. Debe ser dominar, y acuérdense que homicidio le llaman el homicidio simple, le llaman, porque hay otros homicidios, que el homicidio preintencional, que el homicidio culposo, que el homicidio en riña tumultaria. Entonces, ¿cuándo imputa usted homicidio? Pues lo va a imputar al momento que no logre encuadrar en ninguno de los otros homicidios, en el asesinato, en el femicidio y en cualquiera de los otros delitos que atente contra la vida. Si no lo logra encuadrar como tal, va a ser homicidio. Haga de cuenta que usted conoce un caso de una persona que iba en la zona 1 y de repente se acerca un motorista a pedirle el teléfono celular. Resulta que esa persona viene y se hace así para sacarlo, y se pone nervioso el asaltante pensando que le iba a desfundar un arma de fuego y lo mata. Y después ahí es que ocurre el delito, ¿verdad? Entonces, ojo, él no tenía la intención, no había ni alevosía, ni premeditación, no había ningún ánimo de matar, no utilizó ensañamiento. Ojo. Probablemente, si usted no lo encuadra en cada uno de los otros delitos como tal, hoy vamos a ver 3 al menos para poderlo encuadrar, y usted va a estudiar todos los demás, pues ahí estaría en el delito de homicidio. Seguramente el fiscal en este caso, donde viera que lo mató por ese nerviosismo o como tal que pudo haber causado allí, porque él lo que le iba a asaltar, pero realmente le dio muerte a una persona, entonces seguramente le imputarían el delito de homicidio. ¿Estamos? Entonces, vea ahorita, y lo vamos a entender muchísimo más ahorita que analicemos el delito de asesinato. El artículo 132 del Código Penal nos establece: comete asesinato quien matare a una persona. Y aquí, ojo, para su privado va a tener que aprenderse cada una de estas circunstancias, ya sea con alevosía,
por precio, recompensa, promesa, ánimo de lucro, por medio de, aprovechando, ¿verdad?, la inundación, incendio, veneno, ¿verdad?, explosión y demás circunstancias, premeditación conocida, el ensañamiento, el impulso de perversidad brutal, para preparar, facilitar, consumar o ocultar otro delito. Yo voy a explicar algunas de las más difíciles de estas como tal. Y nos continúa diciendo con fines terroristas o desarrollo de actividades terroristas. Veamos brevemente la estructura del delito. Sujeto activo, quien diere muerte a una persona, obviamente en estas circunstancias especiales. Sujeto pasivo, la persona a quien le dieron muerte, y obviamente en estas circunstancias. Y algo importante, el bien jurídico tutelado sigue siendo la vida, ¿verdad? Y algo importante, también ¿cómo se llama esto? El verbo rector es la muerte. Entonces, esta parte es donde se empieza uno a decir, y probablemente muchos de los estudiantes le pueden decir, y si la estructura es casi igual, ¿cómo saber si es uno u otro? Pues derivado de las circunstancias especiales. Aquí le quisimos dejar en el material aquellas que preguntan muy comúnmente y que a uno no lo tiene tan claro, y voy a platicar de ellas. Por ejemplo, la alevosía. La alevosía se refiere a que el sujeto activo va a establecer los medios o los mecanismos para asegurar el resultado de la comisión del hecho delictivo. Es decir, él va a tomar toda una estructura para asegurar dar la muerte. Haga de cuenta que viene una pandilla y dice, miren muchachos, vamos a matar a aquel que no ha querido, ¿cómo se llama esto? Que no ha querido incorporarse a nuestra pandilla, y entonces dentro de 8 personas lo hacen con armas de fuego. Esa emboscada puede ser tomada como alevosía, porque uno solo no quiso, sino se aseguró que fueran varias personas con varias armas de fuego en un lugar desolado y utilizó todos esos medios para lograr la alevosía, para lograr la muerte del hecho delictivo. Entonces, en ese caso, haga de cuenta que amarran a otra persona para provocar la muerte o de alguna manera logran el que aseguren la comisión de la muerte. Ahí tenemos frente a alevosía. Tenemos enfrente a alevosía. Por precio de recompensa, promesa, es lo que usted y yo conocemos coloquialmente como el sicariato, ¿verdad? El tema del sicariato, es decir, alguien que le da muerte para obtener un precio o una recompensa. La premeditación conocida hace alusión a que el sujeto activo, la persona que está cometiendo el delito, previó y planificó la comisión del delito. Él previó el cometerlo, lo estableció en su mente y estableció cada una de las etapas que iba a llevar a cabo, la planificación de cómo iba a darle muerte. Inclusive leían algunos teóricos del derecho penal que a veces que muchos discuten si la alevosía no conlleva una premeditación conocida y viceversa. Pero lo importante es que usted va a analizar, y cuando se esté enfrente a estos elementos de prever y planificar, probablemente, no, sin duda alguna, el delito a imputar ahí sería asesinato, porque se le da muerte con esa premeditación conocida, se da el delito de asesinato. El ensañamiento. El ensañamiento hace alusión que al momento de causar la muerte se excede el sufrimiento que causa la víctima. Haga de cuenta que aparece una persona y aparece que le mutilaron alguno de sus dedos o miembros del cuerpo, o viene y aparece todo quemado o con indicios de lo que usted y yo pudiéramos decir tortura, ¿verdad? Pero no sería como tal, sino en este caso sería ese ensañamiento, esa violencia excesiva e innecesaria como tal. Eso es ensañamiento. Ahora, por último, el impulso de perversidad brutal hace alusión a esa excesiva maldad e inclusive el disfrute a la hora de cometer el delito. Vamos a hacer de cuentas ahora que está la tecnología, una persona que se graba y se graba riéndose de la víctima y riéndose de cómo le está causando la muerte, y ahí probablemente lo que haya es un impulso de perversidad brutal y estaríamos frente a la comisión de un asesinato. Entonces, si se da cualquiera de estas circunstancias, la muerte, pero bajo cualquiera de estas circunstancias, usted va a estar frente a un asesinato. Y aquí le comento que usted va a escuchar comúnmente en las audiencias del derecho penal que la discusión va en poder establecer que la plataforma fáctica, los hechos, encuadren en la plataforma jurídica, que es el derecho,
¿verdad? Entonces, ¿cómo logramos encuadrar y esa armonía, digámosle, entre la plataforma fáctica, en la plataforma jurídica y en la plataforma probatoria, que oportunamente es lo que usted verá como tal? Ahora, algo relevante es de que probablemente usted para privado, cuando le planteen el caso, esos hechos que le van a dar su examinador los tiene que encuadrar de una manera adecuada en los tipos penales que usted estudió, ¿verdad? Y entonces esa es la dificultad como tal allí. Y hoy vamos a hacer unos casos de ejemplo platicando qué pasa en este tema de privado. Vamos ahora a analizar el delito de femicidio. El delito de femicidio está regulado en una ley especial. Usted sabe, la ley contra la violencia, contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, que por cierto tiene muchas particularidades para muchos, hasta opositores, y intentaron ver. Algo importante es que antes de existir esta ley, había que encuadrar la muerte de una mujer en cualquiera de las otras figuras delictivas, e inclusive discutían en ámbito de los derechos de las mujeres, que se conocía que era una violación a los derechos humanos, pero no había un tipo penal específico. Hoy por hoy, si se dan estas circunstancias que a continuación voy a platicar, que por cierto el femicidio es conocido como esa forma máxima de violencia contra la mujer, vamos a entrar a que no imputaría, y esto es importante, si se dan estas circunstancias, usted no puede imputar un homicidio o no puede imputar cualquier otro delito que no sea femicidio, porque son las circunstancias especiales como tal. Y vamos a leer lo que nos dice nuestro artículo 6 de la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Comete el delito de femicidio quien en el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombre y mujer, ojo, en el marco de las relaciones desiguales de hombre y mujer, diere muerte a una mujer por su condición de ser mujer. Esta es parte de la estructura. Marco desiguales de la relación entre hombre y mujer. Por cierto, obviamente el sujeto activo tiene que ser un hombre, porque tiene que ser en el marco de las relaciones desiguales de hombre y mujer. Una mujer no va a poder cometer un delito de femicidio, porque es en el marco de las relaciones desiguales entre hombre y mujer. Diere muerte a la persona por el hecho de ser mujer, y además se dé alguna de las circunstancias siguientes: haber pretendido infructuosamente establecer o restablecer una relación de pareja o intimidad con la víctima, mantener en la época que se perpetre el hecho, o haber mantenido la víctima relaciones familiares o conyugales. Por ejemplo, aquí, si una persona que intentaba restablecer una relación de pareja o tener una relación de pareja con una mujer, en el segundo caso, que puede ser entre familiares. La vez pasada estaba viendo un caso en donde era entre hermanos. Y esto es algo relevante, ¿verdad? Porque sigue siendo el delito de femicidio. Yo en algún momento me dediqué mucho a este tema y siempre hacía la reflexión, y no me voy a tardar mucho, solo le hago un comentario. Es muy común entre hermanos encontrar esa clásica forma de que el hermanito le pega a la hermanita, tanto cuando están chiquitos, cuando están medianas, como cuando están grandes, ¿verdad? Eso es una relación desigual de poder, y eso es un delito. Estamos pegarle a la hermana, no es un delito, probablemente va a ser violencia física o violencia económica, y ya no me voy a alargar más del tema porque pudiera pasar mucho tiempo hablando, pero lo importante, aprovecho la cuestión, es no normalizar, al contrario, normalizar el que se vea mal y reprochable este tipo de actos. Pero cierro y sigo como tal: relaciones familiares, conyugales, ¿verdad? Obviamente que estén casados, personas que estén en convivencia, y es decir, que estén viviendo juntos aunque no esté declarado. Basta con que sean relaciones de intimidad o noviazgo, no ni siquiera tuvieron que tener una relación formal y establecida, amistad, compañerismo o relación laboral. Si la muerte se da en cualquiera de estas circunstancias, estaríamos frente a un delito de femicidio, ¿verdad? Como resultado de la reiterada manifestación de violencia que constantemente le causaba daño, resultado de ritos grupales. Haga de cuenta que se ha visto en noticias el tema de que las clicas a veces hacen unos ritos grupales, probablemente pueda ser el encuadramiento acá. En menosprecio del cuerpo de la víctima para placer sexual, por misoginia, que es esa desprecio a la mujer por el hecho de ser mujer, cuando el hecho se cometa en presencia de los hijos o hijas, que es muy probable que pueda pasar esto como tal, ¿verdad? Por el ámbito en que se da este tipo de circunstancias. Y algo importante, ojo, si se da en cualquiera de las circunstancias que establecidas en el artículo 132, es lo que le digo: si alguien comete asesinato,
de un hombre con una mujer en las relaciones desiguales de poder, eso no es un asesinato, eso es femicidio. Bueno, bajo nuestro código penal, ¿verdad? Bajo nuestro código penal. Y entonces, esta parte es importante que nosotros analicemos estas circunstancias especiales porque son las que me van a permitir el encuadramiento del tipo penal con los hechos como tal. La estructura del tipo penal, ya lo vemos, ¿verdad? Solo de aquí cambia un poco. El sujeto activo tiene que ser un varón, tiene que ser un hombre, y en el ejercicio de esas relaciones desiguales de poder entre hombre y mujer. La sujeto pasivo tiene que ser una mujer, obviamente. El bien jurídico tutelado, ya vemos la vida, y el verbo rector va a ser la muerte. Entonces esta parte es bien importante que usted la analice, porque vamos a poner el caso y solo por filosofar un poco. Haga de cuenta que en el caso que le dije el motoladrón que se pone nervioso porque, ¿cómo se llama esto? Porque le va en un asalto, probablemente la víctima del asalto sea una mujer y a la que mate sea una mujer. Pero no hay una relación desigual de poder. Probablemente un abogado defensor, y sería como tal, pudiera imputar cualquier del delito de homicidio en lugar de femicidio. Obviamente, ya le cuento que en la práctica profesional es muy común que todos los fiscales del Ministerio Público, 6 hombres y 10 mujeres, femicidio, aunque probablemente ahí donde surja el análisis tanto del abogado defensor y su buena argumentación, y a su vez, obviamente, el papel contralor del juez. Conclusión, usted tiene que analizar estas circunstancias bien específicas para encuadrar el hecho en el tipo penal idóneo. Entonces, hoy hemos analizado el homicidio, quien diere muerte a una persona. Y usted sabe que va a poder imputar homicidio solo si no lo imputa en homicidio preterintencional, homicidio culposo, y en cualquiera de los homicidios, ejecución extrajudicial, cualquiera de los otros delitos contra la vida. Si no lo logra imputar de todo, pero hay una muerte de un sujeto activo, un sujeto pasivo, obviamente ahí estaríamos encuadrando en homicidio. Si se da cualquiera de las circunstancias ya platicadas, es asesinato. Y si es en las relaciones desiguales de poder entre hombre y mujer, y cualquiera de las circunstancias también ya platicadas, es femicidio. Para nosotros es muy importante el poder platicar de esto, porque usted va a tener que hacer esto, y ojo, eso lo va a hacer usted en milésimas de segundo, en su privado y en la vida real. Usted va a analizar, quiero ver, y obviamente ya en la vida real, probablemente, ya le cuento, en su privado simplemente tiene que encuadrar el caso, los hechos que le imponga su examinador frente a la plataforma jurídica, que es el tema de la ley, los delitos que usted ha establecido. Ya en la realidad va a tener usted ver qué es lo que va a lograr probar y cómo lograr esa armonía entre estos 3 asuntos como tal. Y algo importante, entonces usted va a ver las diferencias en concreto. Si le preguntaran cuál es la diferencia entre homicidio y asesinato, bueno, licenciado, que el delito de asesinato, y así respondería similarmente usted, es la muerte de una persona pero en circunstancias especiales, tales como la alevosía, premeditación conocida, el ensañamiento, y ahí dice todas las circunstancias, mientras que en el homicidio no se da ninguna de estas circunstancias, ¿verdad? Y usted va a hacer relación, ¿verdad?, a cualquiera de las cuestiones. Haga de cuenta que me preguntan entre asesinato y femicidio, que el femicidio debe ser en el contexto de las relaciones desiguales de poder entre un hombre y una mujer. Por lo tanto, en el femicidio siempre el sujeto activo va a ser un hombre, mientras que en el asesinato es indistinto si el sujeto activo es un hombre y una mujer. En el femicidio siempre el sujeto pasivo va a ser una mujer, mientras que en el asesinato va a poder ser indistinto. Inclusive puede haber asesinato de una mujer contra una mujer, no pudiera haber un femicidio entre mujer y mujer. Entonces usted es donde va haciendo el análisis, el poder explicar cada una de estas circunstancias. ¿Por qué quisimos compartir la perspectiva del fiscal y del abogado defensor? Porque nosotros quisiéramos que si usted está estudiando desde la licenciatura, que esperaríamos y nos alegraría mucho que gente que esté estudiando todavía la licenciatura como tal, estuviera viendo de qué manera logra captar cualquier cantidad y buscamos con todo nuestro corazón hacer el mejor material que podamos para ustedes, pues que estuviera ahí. Y desde ese momento que usted está en la licenciatura y sobre todo si está en privados, usted debe analizar, y le quiero comentar, usted tiene que lograr eso que le decía, el aprenderse el trámite del proceso penal, porque se lo tiene que aprender. Esa es la base con la que usted va a ejercer y sobre todo también a responder y todo. Tiene que sabérselo paso por paso, incidencias y todo, pero además de aprendérselo y poderlo recitar,
lo tenemos que comprender. Yo me he topado mucha gente que se aprende el proceso, pero no comprende la lógica para qué es cada una de las etapas. Y esta es clave, porque algo importante, el mismo proceso, la misma normativa, la va a llevar a cabo tanto el fiscal como el abogado defensor, como lo que va a dirigir el juez. El código es el mismo. ¿Estamos? Entonces, usted tiene que fundamentar en lo mismo para poder llevar a cabo sus respuestas y su análisis. Así que vamos a analizar cuáles son algunas de las perspectivas que tenemos que tomar en cuenta. El principio, usted sabe que el Ministerio Público ejerce un papel objetivo. Es decir, cuando usted actúa en calidad de Ministerio Público, usted tiene que actuar en papel objetivo, ¿verdad? Tiene que ser objetivo e inclusive... Si usted tenía como una idea, porque puede que todavía tengamos esas ideas, de que el Ministerio Público siempre tiene que acusar, siempre tiene que buscar cómo procesa y afecta al sindicado, pues realmente no. Yo le comento, gracias a Dios existen muchos fiscales que son objetivos y llevan a cabo eso, pese a que pueda afectar en X o Y circunstancia. Pero obviamente, ya le cuento que es muy común que el papel del fiscal sea buscando imputar responsabilidad a la persona sindicada. Y es más, en privado, siempre que le pregunten eso de cuál es la perspectiva del fiscal, lo que le van a querer escuchar ahí es cómo usted logra imputar esa responsabilidad y la continuación del proceso. O sea, usted cuando está en privado tiene que tener en cuenta un poquito el comentario número 1. Tal vez el examinador me está preguntando esto para ver si yo como Ministerio Público llevaría a cabo una actividad objetiva. Pero es altamente probable lo que él quiera escuchar sea respuestas que tiendan a establecer la responsabilidad del caso que le está poniendo y continuidad, ¿verdad? Y ahí que pediría es decir la siguiente etapa y la siguiente etapa y la siguiente etapa como tal. Entonces, partiendo del objetivo, usted, en caso de creer que existe responsabilidad en el caso que le plantean, debe analizar los hechos y hacer ese ejercicio que acabamos de hacer, encuadrar el hecho en el tipo penal adecuado, es decir, en el hecho delictivo que proceda. Ahora esto es muy importante. Usted tiene que estudiar las etapas del proceso y entender cuáles son esas peticiones que haría el fiscal o que hace normalmente el fiscal en el proceso. Y por ejemplo, sabemos que si hay una audiencia de primera declaración, ahí se discuten 3 cosas. Si van a ligar o no a proceso al sindicado, si van a otorgarle o no prisión provisional o alguna medida sustitutiva, y la tercera, el tiempo de la investigación. Obviamente, muy en resumidas cuentas, esta no es una clase de procesal penal profundo, sino es esa perspectiva que usted tiene que tener. Y entonces, si le preguntan, compañero, usted como fiscal, en una audiencia de primera declaración, ¿qué pediría? Probablemente, licenciado, pediría que ligaran a proceso al sindicado por el delito de, y ahí se echa su encuadramiento. ¿Estamos? Si lo que le están pidiendo es argumentar sobre la medida sustitutiva o prisión, usted tiene que tomar en cuenta si en el caso de los hechos que le pudiera usted, obviamente, aducir ese posible peligro de fuga u obstaculización de averiguación de la verdad, o algo importante, probablemente el delito que le están preguntando, como fuera el asesinato o femicidio cualquiera, de esos que están regulados que no tienen medida sustitutiva, probablemente lo que le están diciendo es que usted diga que pues obviamente ahí únicamente procede la prisión preventiva porque ese delito, por ejemplo el asesinato, no tiene lugar legalmente a medida sustitutiva. Entonces, esa es la perspectiva que usted tiene que tomar como tal. Tiene que pararse en el papel del fiscal y cuando esté estudiando, siempre hagas esa pregunta. Bueno, en la etapa de la primera declaración se verifica la presencia de las partes y usted va a decir ahí, declara ahí, se hace preguntas, se aprende cada una de las etapas. Y aquí en cada etapa dice, y usted tiene que hacer este análisis. De cuenta que le van a preguntar, y después de que declara el sindicado, ¿qué hace usted qué hace, no sé qué? ¿Qué pide el juez? Y aquí en la perspectiva del fiscal, por ejemplo, vamos a pedir que, aquí le pongo un ejemplo, que liguen a proceso al sindicado por el delito de, sobre la medida de coerción que le den, de cuenta que usted cree ahí que le dicten prisión preventiva porque ese delito no tiene medida sustitutiva. Y respecto al plazo de investigación, lo único que tiene que tomar en cuenta es que si está en prisión son 3 meses, si está fuera de la prisión son 6 meses y que sobre ese plazo debiéramos de basarnos, ¿verdad? Por último, vamos a ejemplificar que le ponen un caso como que si están en audiencia de etapa intermedia.
si está una audiencia de etapa intermedia, partiendo que siempre buscamos la responsabilidad, en este caso de la persona que le están sindicando el delito, usted ya sabe, la etapa intermedia, el objetivo de la parte intermedia es discutir sobre sobre la petición fiscal, y cuando yo voy a pedir, ¿qué pediría como fiscal? Pues que se tenga, que por haber fundamento serio, ¿verdad?, que permitan abrir a juicio oral y público el proceso para demostrar la participación del sindicado en el hecho delictivo que se le imputa, como tal, que se le acusa, solicita que se abra, ¿verdad? Y ahí donde va a ser la petición, ¿verdad? El auto de apertura a juicio, que se emite el auto de apertura a juicio, por el delito de X en contra de X. Entonces aquí le ponemos un ejemplo que al haber fundamento serio para someter al sindicado a juicio oral y público, ahí le ponemos para que tome una idea de cómo usted concatena todos esos elementos teóricos y los vuelve a la práctica. Yo le voy a comentar, a mí me pasó y le pasa a todos los abogados que salimos y que somos recién graduados. El 80% de cosas que nos plantean nunca las hemos hecho. Y es aquí donde le diga, estudie como loco y confíe en la ley. Porque si usted estudia como loco y confía en la ley, en un 95% de las cosas que pida fundado en ley, usted lo va a lograr. Y el otro 5% nos tocará, como le digo a los alumnos, rompernos un poco la cara y aprender, ¿verdad? Pero esperamos nosotros el que usted pueda llevar esta cuestión. Bueno, eso es la perspectiva del fiscal. Ahora bien, desde la perspectiva del abogado defensor, obviamente usted, siempre le digo, Liga, es que viera que me da privado me da pena, me da nervios la oralidad. Sea el abogado y abogada que usted quiere ser. La perspectiva, y no es que sea gritón, ¿verdad?, sino una perspectiva segura, una perspectiva de aquella que estudia, que argumenta. Y usted mentalícese, los nervios no le pueden ganar en privado, porque le prometo que es más nervioso estarse discutiendo la libertad de alguien como tal, o estar demostrando la responsabilidad en contra de alguien como tal. Entonces, ojo con esto. Primero, mucha actitud en el privado y mucha actitud en el ejercicio profesional, ¿verdad? No quiere decir ni altivez, no quiere decir gritar, quiere decir actitud y seguridad y preparación. Pero bueno, dejando ese aspecto subjetivo, pues usted como abogado defensor lo primero que va a realizar es que va a buscar siempre la mejor situación para su cliente. Principalmente buscamos que nuestro cliente se le resguarde su libertad y que no tenga ningún proceso. Eso es lo que usted busca. Ahora bien, ese es nuestro plan A, si lo quiere ver de cierta medida. Es muy común que a veces los hechos que nos plantean y las circunstancias no nos permite como tal el hecho de poder decir que vamos a dejar libre al cliente o que vamos a cerrar el proceso. Entonces usted tiene que también tener en cuenta que muy probable su papel va a consistir en buscar lo más beneficioso. Tal vez el Ministerio Público esté cometiendo una injusticia e imputándole un delito que no es el adecuado. Entonces usted probablemente su papel como abogado defensor es imputar el delito adecuado que va a tener mejor condición para su cliente. O bien, probablemente su papel va a estar en lograr una medida desjudicializadora para su cliente. Me llama la atención, hace una semana, 2 semanas, sale la noticia que aquella persona que atropelló cercanamente 48 personas, donde 18, 19 fueron fallecidas en Nahualá, un terrible accidente. El abogado, obviamente con la participación, no con participación, sino utilizando el sistema y el fiscal y todo, se logró obtener una medida desjudicializadora, una suspensión de la persecución penal como tal. Y entonces eso es lo que le quiero decir. El papel del abogado defensor probablemente no solo sea el que salga absuelto o como tal, sino probablemente es el tomar las condiciones del caso para lograr lo más beneficioso, y en el ejemplo que le pongo, como tal, permite el hecho de que pueda, en este caso de ese sindicado, lograr una suspensión de la persecución penal, un procedimiento abreviado, o bien cual sea la petición del caso en concreto. Le comento esto para que vayamos viendo y platicando un poquito de qué es lo que uno hace en la práctica, pero lo más importante que también usted tiene que tomar en cuenta que el caso que le planteen en su examen técnico profesional, probablemente usted tiene que analizar, ¿será que procede aquí alguna falta? Depende de la etapa, ahorita lo voy a explicar, esto o acá, o tal vez lo que quiere es un delito menor,
o lo que tenga allí es una medida judicializadora, si procede y demás. Por eso usted tiene que conocer plenamente la teoría, conocer plenamente la norma y aplicarla al caso en concreto, ¿verdad? Eso es lo como tal. Encuadrar el supuesto de hecho con el fundamento de derecho, lo encuadra y allí es el que solicita aplicar. Y algo importante, usted no puede responder escuetamente en privado. Usted tiene que responder seguro y fundamentadamente. Entonces se pone en ese papel, como le digo, y usted va a ir, licenciado, en este caso yo pediría X por XXXX, o tomando en consideración XX, vamos a hacer esto. Voy a ejemplificar un casito ahorita para que empecemos a ejercitarnos, pero lo que le quiero comprender es que el papel del abogado defensor no es que usted va a pedir solo falta de mérito porque falta de mérito, sino usted va a analizar cualquiera de estas posiciones. Paréntesis de la práctica, les digo a los alumnos cuando estamos en clase. Paréntesis de la práctica, cosa que usted tiene que tomar en consideración, probablemente no diga en privado, pero nosotros, nuestra conciencia no nos permite el dar una clase y no comentarle esos elementos bien de la práctica. Ya en su práctica, y esto es paréntesis de la práctica, ¿verdad? Usted busca desde el principio cualquier error u omisión en la labor fiscal. Por ejemplo, probablemente no le estén imputando bien las circunstancias de hecho, modo, lugar, probablemente hayan contradicciones en la intimación que hace el Ministerio Público en una primera declaración. Entonces usted tiene que tener un efecto depurador minucioso de ver los errores del Ministerio Público, porque ahí es donde se va a agarrar para su petición. Si ya está en un escrito, si ya presentaron el acto conclusivo y está en una acusación, usted va a agarrar minuciosamente la acusación y va a establecer toda la omisión de requisitos formales. Entonces ya en la realidad el papel de abogado defensor está en buscar los errores del Ministerio Público y valerse de ellos para favorecer a su sindicado. Por supuesto, desde que lo toman, la policía va a verificar, inmediatamente usted tenga en cuestión la circunstancia física que se encuentre él, sus derechos fundamentales, el que no se le haya violado en su dignidad y demás cuestiones. Y además también va a tomar en consideración durante el proceso, no solo va a ser abogado de audiencia, sino usted va a tener ese control de la acusación, ¿verdad? Va a tener su intervención en la etapa preparatoria, proponiendo medios de prueba y todo. Obviamente, ya en la práctica profesional, el papel de un excelente abogado defensor es mucho más minucioso como tal, y obviamente ese no es el objetivo. Lo que le quería decir es que no solo es esos audiencias, no solo es primer parcial, segundo parcial y final, no solo es audiencia de primera declaración, la etapa intermedia, el ofrecimiento de prueba y el debate oral y público, no. Su papel va a ser mucho más minucioso durante todo esto, y es ahí donde le incentivo. Hay muchísimo material y muchísimos cursos muy buenos ya práctico de práctica procesal penal. Investigue, averigüe, logre ver, escuche audios, vaya a meterse a audiencias o lo que sea, porque es la parte, si le gusta eso, puede dedicarse. Y en materia penal hay muchísimo recurso. Son públicos el manual de fiscal, materiales del Instituto de Defensa Pública Penal. Así que incluso he estado viendo que la Defensa Pública Penal hasta ha compartido unos webinars. Conclusión, si le gusta esta cuestión, métase de lleno, porque ahí es donde usted va verdaderamente a volverse bueno y a conocer más de esto que ponemos en el punto número 2. Cierro paréntesis de la práctica y continúo el privado. Usted, cuando le planteen un proceso, una cuestión en su examen, usted tiene que tomar en consideración la etapa procesal en la que estamos. Por ejemplo, en la primera declaración, en la audiencia de primera declaración, ya vemos que ahí se discuten principalmente 3 circunstancias. Entonces, aquí sí me ha pasado mucho que hay gente que dice en la primera declaración que otorguen sobreseimiento. Si de verdad no sabemos, le comento, es básico saber que en la primera declaración, como perspectiva del abogado defensor, si creemos que no existen elementos para poder ligar a proceso de nuestro defendido, lo que vamos a pedir es una falta de mérito. Aquí en la segunda, y esto fue en la práctica, que fue una de las cosas que más me dolió una vez que escuché, me pidieron mi auxilio profesional por una audiencia de revisión de medida, porque la abogada, cuando hubo la audiencia de primera declaración y se discute la medida de coerción, pide que le impongan una multa a su patrocinado, y lo que ella quería pedir era una caución provisional, una caución. Y entonces esto es importante porque le dejaron detenido en este caso a la persona por este hecho como tal, pudiendo re bien otorgar una medida sustitutiva, pero fue, así se oye en audiencia, por el requerimiento no
por el mal requerimiento de la abogada defensora, que dejan detenido al pedir una multa en la discusión de la medida sustitutiva. Entonces, ojo, lo que le quiero comentar es que usted tiene que argumentar cuál va a ser la petición, si es tal vez que lo liguen a proceso por un delito menor, o bien que lo liguen de los 3 que le imputaron, solo que lo liguen por uno y no por los 3, que también puede ser, o bien usted normalmente y en privado pediríamos la falta de mérito, ¿verdad? Y así, si ya lo ligaron a proceso y le están preguntando sobre la medida de coerción, pues usted va a hacer las argumentaciones de cómo se desvirtúa el peligro de fuga, de obstaculización de la averiguación de la verdad, para lograr que le otorguen a su patrocinado una medida sustitutiva y así sucesivamente. Respecto al plazo de investigar, obviamente ya lo hemos platicado, que normalmente ni lo preguntan porque es muy apegado a las circunstancias propias del caso. Pero en primera declaración usted tiene que saber, y cuando esté en su privado, tiene que saber cuál es la petición ideal que va a hacer un abogado defensor. Y lo mismo con audiencia de etapa intermedia. En audiencia de etapa intermedia usted tiene que tener en cuenta que probablemente lo que pediríamos mucho es verdad, o el sobreseimiento del caso a favor de su cliente, o la clausura provisional como tal. Normalmente y esto es algo que le comento, el sobreseimiento el sobreseimiento viene acompañado del cierre irrevocable del proceso y del cese de toda medida de coerción. Así que si usted tal vez está en su privado y le pregunta el examinador, mire, como abogado defensor en la audiencia de etapa intermedia, ¿cuál sería su petición si busca que su cliente salga mejor beneficiado? El sobreseimiento, LIC. Si usted responde así, probablemente el examinador le diga, bueno, licenciado, pues de las circunstancias propias, y ahí puede pedir, ¿verdad? Pediría el sobreseimiento, que se emite un auto en donde se declare el sobreseimiento de mi cliente, el cese irrevocable del proceso y también el cese de toda medida de coerción. O bien, si fuera un auto de clausura provisional, que se dicte el auto de clausura provisional, que el juez determine esos medios de investigación que se van a incorporar y, por supuesto, el cese de toda medida de coerción, porque son las consecuencias jurídicas o efecto jurídico que tiene estas dos circunstancias. Entonces, conclusión, más que todo, este Facebook viene en el sentido de incentivarlo y de comentarle qué es lo que tiene que tomar en consideración para que cuando usted esté estudiando pueda tener este análisis de una manera integral, porque muchas veces me han compartido la gente que viene a nuestro curso que ha estudiado por su cuenta, que a veces no sabe uno ni por dónde, ni cómo, ni qué cosa, ni qué tipo de cuestiones, y por eso es que hemos creado este espacio para ustedes. Vamos a ver brevemente, porque como que si nada pasa el tiempo, un caso práctico respecto a eso. Haga de cuenta que usted está en su privado y le dicen, compañero, el día viernes 13 de mayo de 2021 se establece que el señor Jaime Escobar se conduce por la avenida Reforma a la 1 de la mañana, luego de salir a una fiesta con sus amigos. Su amigo, Carlos Pérez, manejaba, mientras avanzan y visualizan a una mujer caminando por la acera. Al verla, cree ver a su expareja Jimena Melgar, con quien hace poco tiempo terminó una relación sentimental el señor Jaime Escobar debido a una infidelidad. Le pide a su amigo Carlos Pérez que detenga el carro y con el objetivo de vengarse de ella, ya en vista de lo solitario del lugar, decide caminar hacia ella, la toma del cuello para provocar su asfixia y le da muerte ahorcándola. El amigo Carlos Pérez, al darse cuenta de lo ocurrido, llama a la policía y detienen a los dos. Hagamos un ejercicio breve, ponga ahí rapidito, ¿usted qué delito tipificaría ahí? Homicidio, asesinato o femicidio. Vamos a ver rapidito, pongan ahí con unas 5 o 3 personas que pongan ahí. En este caso, homicidio, asesinato y femicidio. Si está manejando, le perdono que no ponga qué delito pudiera tener allí como tal esto. Vamos a ver ahí. Vamos a ver si ponen en los comentarios si es homicidio, si es femicidio o es asesinato. Vamos a ver. Buenísimo, vamos a ver quién considera. Muy bien, excelente. Y ahí vamos a esperar un par de respuestas. Buenísimo, vamos a ver ahí otro par de respuestas. Y ojo, probablemente es la parte donde se empieza a dificultar, porque puede haber sido asesinato, puede haber homicidio, pero es que ahí, pero ojo, esa es la parte donde usted va a tener que encuadrar como tal.
Y así como lo están haciendo muchos compañeros, vamos a ver como tal. Como fiscal, en la audiencia de primera declaración, ¿qué solicitaría el juez? Ponga atención. Como fiscal, en la audiencia de primera declaración, ¿qué solicitaría el juez? Probablemente su respuesta pueda decir al licenciado que le imputen el delito de femicidio. Pero tal vez no es una respuesta tan técnica que, licenciado, yo le solicitaría que lo liguen al proceso por el delito de femicidio. También soy del criterio de eso, por el delito de femicidio. Y tiene que dar una explicación. Y eso le pido. Y le pido que para la práctica no sea de aquellos abogados que se van a leer los papeles que le dan en el trabajo o a leer todo. Que usted pueda argumentar de una manera suficiente. Por supuesto, prepare su estrategia por escrito y ensáyela previo a ir a audiencia y prepare su estrategia y entonces va a practicar su argumentación. Licenciada, en el caso en concreto, pediría que se le liguen a proceso por el delito de femicidio, considerando que es evidente las relaciones desiguales de poder que existe entre el hombre y la mujer. En el caso, él aprovecha, el que está en solitario, y aprovecha y en ningún momento teme el hecho que ella fuera a reaccionar, que ella fuera a defenderse. ¿Por qué? Porque sabe que tiene superioridad física y un dominio sobre ella, haciendo alusión a esa relación desigual de hombre frente a mujer. Y le causa la muerte, sabiendo que la asfixia le causa la muerte, y probablemente si hubiera sido otro hombre, tal vez no se anima a matarlo de esa manera, pero como sabe que tiene superioridad física, licenciado, conclusión, al haber esa superioridad física, al no tener ni siquiera temor ni duda de la forma de actuar, es evidente que hay una relación desigual de poder entre hombre y mujer, y por supuesto, al causarle la muerte, imputaría o solicitaría que se ligue a proceso al sindicado por el delito de femicidio. Excelente, y como ustedes muy bien lo argumentan, les felicito por lo mismo, porque algo importante, analicemos la plataforma jurídica. Licenciado, porque había un marco de relaciones desiguales de poder entre hombre y mujer. Se dio cuenta que cuando le argumenté, utilicé el lenguaje del tipo penal para asegurarme que mi examinador y el juez, en su caso, no me vaya a someter a duda a eso. Se dio muerte y se dio por el resultado de haber mantenido relaciones de intimidad o noviazgo. Es más, esa va a ser su argumentación. Si se dio cuenta, esas son las argumentaciones que usted va a tomar en cuenta, como muy bien lo hicieron ustedes. Entonces, ahora le voy a plantear esta pregunta. ¿Se acuerda que el amigo se llamaba Carlos Pérez? Y ojo, en la audiencia de primera declaración, el fiscal solicitará ¿Qué hiciera usted si en la audiencia en la primera declaración el fiscal solicitara que se le ligue a proceso al señor Carlos Pérez, el amigo que iba manejando, como autor del delito de femicidio, ya que él fue quien paró el carro y dice que si él nunca hubiera parado, nunca la hubieran matado? Y por lo tanto, ¿usted qué haría como abogado defensor de Carlos Pérez? ¿Qué haría como abogado defensor de Carlos Pérez? ¿Qué argumentaría ahí? No, licenciado, pues en ese caso él no es autor, es cómplice. O no, licenciado, no fuera el delito porque él no tenía una relación desigual de poder. Entonces, ¿o qué argumentaría? Obviamente, usted lo importante es que tiene que tomar su análisis, argumentar y valerse. En este caso, posiblemente su argumentación podría como tal. Dese cuenta que le están poniendo una etapa procesal. Por lo tanto, su respuesta tiene que ser ideal a la etapa procesal que le están poniendo. En este caso, licenciado, yo solicitaría como abogado defensor o abogada defensora, solicitaría la falta de mérito a favor de Carlos Pérez. Porque, si bien es cierto, él detuvo el auto, a él nunca se le indicó cuál era el motivo por el cual él quería que se detuviera el auto. Además, en el hecho de la asfixia como tal y la muerte a través de haberla ahorcado, Carlos Pérez no participó en lo mínimo. Y entonces, al no cumplirse esa circunstancia de que la acción era idónea para provocar la muerte, usted va a hablar probablemente de relación de causalidad, pues yo pediría que él no pudiera ligársele a proceso por ningún delito, sino pediría en su caso la falta de mérito.
excelente con Joel Pérez, excelente con con las personas allí como tal. Obviamente, esta parte nos da muchísimo para platicar, por eso le digo, este material lo único que queríamos comentarle como tal es lo que usted tuviera como al momento de estudiar. Usted tiene que lograr ese encuadramiento, ese análisis de la plataforma de hechos con la plataforma jurídica y el encuadramiento idóneo, tomando en consideración todas las circunstancias. Además de ello, tiene que saberse el proceso penal y no solo sabérselo, sino entender y analizar conforme vaya estudiando cuáles son las conductas que va a llevar a cabo cada uno de los sujetos procesales, ¿verdad? O en este caso de las personas que participan. Y lo más importante, saber argumentar su posición. Porque si usted argumenta su posición, principalmente argumentado en esos supuestos de derecho que le otorga la norma jurídica, usted va a lograr allí una respuesta satisfactoria y lo más importante, va a lograr su cometido según el papel que le toque en el ejercicio profesional. Así que verdaderamente ustedes, a mí me da un gusto poder compartir este material y esto como tal, y como le digo, delitos en la parte especial, las leyes especiales y todos tenemos increíblemente una gran cantidad. Así que lo que buscamos únicamente es darle ejemplos, darle alcance, probablemente ejercitar un poco su situación y que usted, a través de tomar en consideración lo expuesto en esta sesión de estudio, se motive para seguir estudiando y con ese norte poder enfocar su estudio, que es lo que nos ha funcionado a nosotros como tal. Así que me alegro mucho el haber compartido con ustedes, me alegra mucho que sea nuestra sesión ya número 13, hemos estado continuos por 13 semanas y hasta que Dios nos permita y ustedes nos vean, sus comentarios nos incentivan mucho porque sabemos que lo estamos haciendo por ustedes, porque por aumentar esa motivación. Yo sí les digo, el gremio está duro, realmente, probablemente sí, pero ustedes no se desanimen, que nosotros los abogados tengamos un ámbito de motivación y de ánimo para ir a ejercer y, como subía mi colega hoy con su foto ahí en audiencia, de verdad disfrutar de lo que esta noble carrera nos da. Así que esperamos que tengan una muy buena semana y nos miramos el próximo miércoles en nuestra sesión de estudio con afán, capítulo 3, casos prácticos, a platicar un poco del despido justificado o injustificado. Hasta la próxima.